Hemos subido en coche toda Europa hasta llegar al punto más al norte. En nuestra travesía nos hemos dado cuenta que el día cada vez se hacía más largo hasta un punto en el que el sol ya no se iba. Estamos en la isla de Magueroya, el punto más al norte de Europa. ¿Cómo es que este fenómeno existe y por qué sucede? Now it is always daytime at the North Pole and always night at the South Pole. La explicación de por qué esto ocurre es bastante simple. La Tierra, en verdad, está inclinada. El eje de nuestro planeta no está recto, está inclinado unos 23 grados. Eso hace que durante una parte del año el hemisferio norte siempre quede mirando hacia el sol. Y cuanto más al norte estés, el efecto es aún más exagerado. Aquí donde me encuentro, estamos muy por encima del círculo polar ártico, por lo que durante el día el sol nunca llega a esconderse por el horizonte. Y quiero decir, sí que se mueve. Ahora mismo podemos ver claramente que el sol está aquí y lo más probable es que lo que haga sea una cosa así, de tal manera que siempre el sol va a estar fuera, pero va a ir cambiando la luz. Vamos, que en cierta parte podríamos decir que las 10 horas de noche son como si fueran 10 horas de un atardecer infinito, pero nunca de noche, siempre luz. Y no poca, y no poca. Y lo peor de todo es que dentro de 6 meses esto va a suceder, pero de la manera contraria. Es decir, el invierno aquí son 24 horas de noche ininterrumpida, donde nunca llega a salir el sol. Y viendo esta casa abandonada aquí en el campo, te preguntarás, igual que yo, cómo es que una persona puede vivir en estas condiciones. Y claramente quien vivía aquí ya no lo hace, porque la cosa está bastante complicada. Volviendo al tema, ¿por qué vive la gente aquí? Tiene una respuesta muy sencilla, y es por el mar y la pesca. Y es que estos mares son ricos en mucho tipo de pescado y también en el famosísimo king crab. Evidentemente también viven mucho por el turismo, ya que en verano esto se llena muchísimo. Llegan los barcos con un montón de turistas a todos estos pueblos, y el hecho de que sea de día 24 horas es una gran atracción turística. No obstante, de decir que aquí se vive desde hace más de 10.000 años. Una gran porción de población pensó que este era un muy buen lugar para sobrevivir. Al final hay muchísima fauna y muchísimo pescado. Yo supongo que la gente también viene a vivir aquí por temporadas, porque cuando es de noche hay muchísimas carreteras que se cortan y están inaccesibles durante 2-3 meses hasta que son circulables. Por lo que la gente que se queda aquí a vivir todo el año, hay 2-3 meses que están incomunicados. Y mientras veníamos a esta dirección nos encontramos a un español trabajando en un bar que nos recomendó justamente que fuéramos a un poblado que no se conoce mucho y que es precioso. Nos vamos a dirigir para ahí. Pero es curioso porque mucha gente del extranjero viene aquí a trabajar porque los sueldos son muy altos, pero también todo aquí es carísimo. Esta mañana hemos ido a desayunar. Tenéis que ver esto. Teníamos mucho hambre, así que hemos decidido solo coger una tostada y nos acabamos de dar cuenta que hemos pagado 25 euros por este desayuno compartido. Es de locos, Esto de aquí que estamos viendo es de locos, 2 cafés como este y un trozo de pan pelado, que el salmón yo ni lo veo. es más que salmón, es como si fuera una crema de salmón, ¿sabes? Una tostada, 12 euros. Unas patatas fritas, 8 euros y medio. Nuggets, 14 euros. ¿Y el café? El café, 6 euros y medio. Está bastante bien. Una Pepsi o un agua con gas, 6 euros también. Surrealista. Después de tremenda hablada en el desayuno, hemos ido al supermercado para ver cuánto cuestan las cosas, porque para empezar, Noruega en sí ya es muy caro comer aquí, ya sea en Oslo, ya sea por el centro del país, todo te va a salir a un riñón, pero aquí hay que tener en cuenta de que hay que traer toda la comida hasta aquí, ya sean camiones que se han de cruzar miles de kilómetros hacia el norte o incluso barcos que lleguen por la costa que han de rodear y llegar hasta el Ártico, por lo que pinta caro. 4 euros las fresas. Hostia, pero vienen poquitas, Pero, hostia, pintan bastante bien para estar en el Ártico, 4 euros. Esto por ahora bien. 3 euros, unos plátanos de Costa Rica. Aguacates españoles por 3,40 euros. Esto está carillo, Está carillo, sí. 6 euros la docena de huevos, Eso sí que es caro, Más que Estados Unidos, 10 euros un pack de hamburguesas, que probablemente sean las hamburguesas con peor pinta que he visto en mucho tiempo, Toda esta nevera de aquí es reno. Es que aquí se come muchísimo reno. Es básicamente el animal que tienen y es lo que han comido durante décadas y décadas. Como mínimo tenemos que llevarnos algo, así que vamos a coger carne seca de reno y, más específico, la lengua. Dios nos proteja, Sí, es verdad que parece un poco comida de perro, O una anchoa incluso, Es un poco raro, Está bueno.
Está bastante bueno. Y ya cuando estás en estos lugares te encuentras como muchos sitios únicos en el mundo, porque al estar tan al norte... Si te encuentras un 7-Eleven, siempre va a ser el 7-Eleven más al norte del mundo. Por lo que claro está, aquí no vale lo típico de ya es de noche, ya no hay sol. Aquí tu piel está expuesta las 24 horas. Es por eso que si eres inteligente sabes que tienes que protegerte. Así que gracias a nuestros patrocinadores te voy a explicar cómo. Primero necesito preparar la piel. Para eso, Mineral 89 de Vichy. Esto es un agua termal con ácido hialurónico. Su textura es casi de agua. Me lo suelo poner después de afeitarme y deja la piel hidratada y fuerte, justo como tiene que estar en un día así. Justo después me pongo la protección facial Antelios UV Air de La Roche-Posay. SPF 50+. Tan ligero como el aire, invisible, sin grasa, sin la capa blanca de siempre. Te lo pones y aguanta el día entero. que como sabéis, aquí no se acaba nunca. Y para acabar, el cuerpo es igual de importante. Para ello, la loción de CeraVe SPF 50+, con ceramidas para que la piel no quede tirante. Se absorbe en nada, con un acabado invisible y aguanta agua y sudor. Brazos y hombros listos para un sol que aquí no descansa. Así que ya sabes, ahora que empieza el verano, protégete gracias a Vichy, La Roche-Posay y CeraVe por patrocinar el vídeo. Mira que cuando he mirado localizaciones para grabar este vídeo no había encontrado gran cosa. La importancia de hacerle caso a gente que vive aquí es gigantesca, o sea, todo este trayecto está siendo increíble y aún no hemos llegado ni siquiera a donde nos han recomendado. Acabamos de llegar al pueblo, se llama Oxford, y lo primero que me hace gracia es que si os fijáis el barco que tengo detrás de mí es una ambulancia. Hay algo extraño en el día de hoy y es que no siento que estemos perdiendo el tiempo en ningún momento o que haya un contrarreloj porque se va a hacer de noche y vamos a tener que dejar de grabar. Al contrario, es como una especie de libertad extraña. El sol parece que se esté yendo, pero ahí se va a quedar. Eso sí, en este pueblo se respira una calma espectacular. Son ahora mismo las 10:30 de la noche y hay sol. Es completamente de día, ¿eh? Es completamente de día, o sea, depende en qué día me pillas. A esta hora estoy en la cama, Completamente. Y va a seguir así toda la noche. Y son las 10:30 y mirar, es un sol de 6 de la tarde normalmente. Es una auténtica barbaridad. La sensación en el cuerpo es un poco como de jet lag, como en los viajes que nos vamos a Estados Unidos o lo que sea, pues eso, lo mismo. Simplemente que aquí nunca se hace de noche. Pues, nuestra cabeza a las 3 de la mañana hoy va a estar... Vamos a conducir un poco por la ciudad que estamos ahora, porque es curioso que la luz del día no solo afecta a que tú y yo podamos estar viéndonos perfectamente en medio de un pueblo a las 10:30, 11 de la noche, sino que la luz del sol biológicamente altera nuestro ritmo circadiano. ¿Qué quiero decir? Que simplemente porque sea de día y haya sol, nuestra mente y nuestro cuerpo tiene más energía. Quiero darme una vuelta porque aún no es demasiado de noche para ver si aún hay gente por la calle haciendo actividades que claramente en invierno a esta hora no estarían haciendo. No encontraremos a nadie. Hostia, tío, genial. Vale, acabo de ver justamente que un supermercado de estos tipo express cierra a las 11 de la noche. Son las 10:50. Tenemos que comprar algo de cena porque no tenemos absolutamente nada. Todo está cerrado, evidentemente. Pero tengo la mítica sensación de estar en el típico Pueblo que está cerrando a las 6 de la tarde, ¿sabes? Sí, exacto. Y aquí tenemos gente andando tranquilamente como si fuesen las 3 de la tarde, pero no. Literal, Están haciendo un paseo nocturno esto. Yo a partir de ahora voy a respaldar todo con la hora del móvil para que entendáis un poquito. Creo que a partir de ahora es cuando más voy a flipar. O sea, cuando vayan pasando las horas y esto siga igual. ¿Veis? Abre a las 7 y cierra a las 11. Vamos a por ello. ¿Qué prefieres? ¿Espaguetis o albóndigas suecas? Entonces albóndigas. Thank you. Have a good night. Night, ¿sabes? Good night, de noche nada. Es que ridículo, tío. Dime quién va cogiendo su bici a las 11 de la noche. Vamos a ver si nos dicen algo. Hello. Hello. Hi, hello. How are you doing? How you doing? We're filming a YouTube vlog. You live here? Yeah. And you're going home to go sleep, or what are you doing, guys? Yeah. We're on our way home. That's crazy. School tomorrow, you know? The school is all night, oh my god. Thank you, guys. El baby. Se resbala. Volved. Hemos subido un poco las montañas para cenar con vistas y sobre todo que no se nos vaya el sol. Queremos verlo bajar de verdad, aunque no va a bajar.
Tengo una aplicación que utilizamos en la fotografía para saber por dónde va a bajar el sol, por dónde va a subir. Vale, pues la aplicación está bugueadísima. No va a bajar nunca. O sea, es una curva completamente y nunca va a bajar de la línea del horizonte. ¿Veis la línea? Nunca va a bajar. Nunca la toca, ¿eh? O sea, esto demuestra que aquí nunca se va a poner el sol. O sea, ahora en vez de... O sea, ya ha venido de aquí, ha bajado hasta aquí y ahora de aquí va a empezar a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Ahora está aquí y ya solo va a subir a las 2 de la mañana y a las 3. Va a estar más alto. Es increíble, ¿eh? O sea, probablemente estemos en el momento más oscuro de la noche. Exacto. Este es el momento más oscuro y es completamente de día. O sea, completamente de día. La cámara lleva un ND. O sea, estamos como a F8, ¿eh? Para los que no sepáis de cámaras, básicamente lo que está diciendo es que llevamos una gafa de sol en la cámara, porque hay mucha luz. Vamos a cenar. Y es tarde para cenar, ¿eh? Hora española. Hora española. ¿Qué hay en el menú? Pues habíamos comprado albóndigas y vamos a cocinarlas con un camping gas. Son grandes, se va a tardar en calentarse esto, Con el frío que hace. Son más como tomates. Ahora sí, la lanzadera empieza. Pues se cena. Me parece raro que me da más la sensación de que vamos a comer que no que vamos a cenar. No sé por qué. Cuando nos acabemos esto y el sol encima esté subiendo, vamos a tener más energía. Más energía que antes. Va a parecer una comida completamente. Es rarísimo, tío. Y hay que decir que hace frío, para ser prácticamente junio, pero no hace el frío que te imaginarías que hace en el lugar más al norte de toda Europa. Porque yo creo que la cosa es que no estamos tan altos a nivel de montaña. Seguimos estando a nivel de mar. Ya. Entonces, para estar a nivel de mar hace mucho frío. Estamos, marca el termómetro a unos 3 grados, pero os puedo asegurar que la sensación térmica es de unos -2, -3 grados. Además, toda la nieve que hay alrededor no se ha descongelado aún y ya llevamos bastantes días de luz intensa y sol, así que realmente hace frío aquí. La tierra, sobre todo, está muy fría. Qué bien sienta comida caliente cuando hace frío, Sí, sí, va a durar poco caliente, ¿eh? Ya. Con nieve, método natural, ¿eh? Mirad esto, y es que oficialmente son las 12 de la noche. Doble check, las 12:01 ya. Y nuestra teoría era cierta, el sol está más arriba que antes. O sea, pronto va a coger y va a salir. Esto de aquí, señores, es luz de medianoche. Es más de día que cuando hemos llegado antes de cenar. Bastante más, o sea, lo estoy notando ahora mismo, Es una pasada, tío, no tiene sentido. Estoy flipando, tío. Vamos a verlo desde otro sitio. I'm wide awake under the midnight sun. Everything's shining, even the made-up ones. If it stays, it's real. When the morning comes, I'm alright under the midnight sun. Estamos aprovechando de que está todo muy calmado, la luz es muy bonita para hacer un poco un tour por toda esta zona, pasando por diferentes pueblos y zonas. Te puedes dar cuenta de que es casi la 1 de la mañana. Todo el mundo claramente está durmiendo en su casa, pero claro, aquí no tienen persianas como tenemos en España, tienen simplemente cortinas. Y no todo el mundo las tiene puestas. No sé cómo se acostumbran a dormir con luz de día y que a las 2 de la mañana ya haya sol entrando por tu ventana. Y que sinceramente, unas cortinas, al menos en España, es como algo demasiado básico para esto. Fijaros en la luz que hay, que son las 12:45 de la mañana. Justo detrás de esta montaña está el pueblo que estábamos antes. Y a las 11, cuando estábamos subiendo hacia arriba para cenar, el sol se había tapado entre las montañas. Es ya la 1:14 de la madrugada y el sol está saliendo. Ahora de verdad, o sea, no es una teoría. O sea, si hacemos zoom, vemos como la bola del sol ya está por encima de la montaña y solo va a hacer más que subir y subir y subir. Y es que naturalmente, cuando se hace de noche, nuestra mente, nuestro cuerpo nos pide dormir. Cuando ese input deja de estar, eres tú el que te has de forzar a ir a dormir. Para las personas mayores que han vivido toda la vida aquí es algo sencillo, pero para un niño que al día siguiente no tiene escuela y es verano, mira por la ventana a la 1:30 de la noche y tiene esta luz sin obligaciones, se hace mucho más complicado y por eso mucha gente en esta época desarrolla insomnio. How is to be at 11 and still sunlight? It's very pretty, but it's kind of annoying at night because at night too, it's like at 3 or 4 a.m. Yeah, it's really difficult to sleep. It's better now in
in summer than in winter, right? Yes, of course, of course. Winter is crazy. Winter is really crazy. And So how you much do it in wind. winter, like all night? I don't know. We just live with it. Yeah, I see. Yeah, you get used to it. Y es que en cierta parte actuamos como animales. 24 horas completamente de luz te hacen dormir menos. Tú, David, ¿qué preferirías? ¿Pasar un invierno aquí o un verano aquí? Hombre, un verano 100%. Yo creo que también. El frío creo que se hace muy complicado. Pero bueno, has escogido verano, preparado para dormir de día. Sí, y además creo que no hay persianas. Hay que seguir. Pues es como si has dormido poco y ya está, modo de empalme. Es que ese es literalmente el sentimiento. Es o bien hemos salido de fiesta, se ha hecho de día y pues da igual, pues hay que seguir y hay que ir a trabajar. Un poco jet lag, ¿sabes? Sí, una mezcla de las dos. Y realmente es un sentimiento extraño, os lo puedo asegurar. O sea, 2 de la mañana, hoy nos hemos levantado pronto y el cuerpo aún te pide más. O sea, íbamos por la carretera flipando con las vistas, tal no sé qué, pero no con esa sensación de hemos salido a grabar a las 10:30 de la noche y ahora estamos volviendo a las 2. Es lo que parece, que no hayamos dormido. Vamos a ver ahora la habitación. Vamos a ver. A ver nuestra habitación a las 2 de la mañana. Qué mucha luz, tío. Esa sensación de llegar muy tarde, de haber estado todo el día como haciendo cosas, pero como si estuviéramos viniendo para hacer una siesta a las 6 de la tarde, ¿sabes? Pero es raro porque como que hay un silencio, claro, como si fuese de noche. El silencio es propio de las 2 de la mañana, sí. Exacto. Pero no la luz. Obviamente a las 11 de la noche había gente haciendo cosas, pero a las 2 de la mañana ya no hay nadie y entonces es como rarísimo ver la luz de mediodía o de mañana y que no haya nadie por la calle. Es heavy, es heavy. Pero bueno, habrá que hacer la solución noruega. Unas cortinas, que aún así sigue entrando luz. Es ridículo. ¿Dirías que es lo suficientemente oscuro? Yo a mi gusto no. A ver, apaga las luces, a ver cómo se ve. No, Es que cada vez hay más luz, ¿eh? O sea, ahora mismo son las 2:03 de la mañana y veamos la luz que hay fuera. ¡Uah! ¡Hostia! Esta es la luz que hay, claramente. Podríamos decir que hemos estado toda la noche fuera, porque el sol ya ha salido. De todas formas, espero que os haya parecido muy interesante el vídeo y nuestro viaje por el norte de Europa y nos vemos muy pronto. Hazle caso a Vini. Chao, chao. Tú, compra tu café en vinnywoodcafe.com.